¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Atrévete a ser chingón, pero atrévete ya, atrévete hoy, de verdad. Es muy importante que ante tantos cambios que tenemos a nivel mundial, te prepares, te sientas realmente con esa entusiasmo y con esas herramientas que son básicas para la vida. Y es precisamente lo que te queremos compartir en el día de hoy, en este episodio. Gracias por acompañarme, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Nancy, buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues estoy emocionado y bastante, tengo mucha curiosidad con toda la información que nos vas a compartir en este episodio, ya que hackear la mente nos lleva a encontrar, a buscar nuevas posibilidades para seguir con nuestro día a día, con nuevos retos y cambiarnos el chip para poder continuar y poder avanzar en lo que nos dediquemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras platicar qué significa hackear y ya después tropicalizarlo a la mente. ¿Cómo tenemos que hacerlo para hacer ese cambio? Sí. Bueno, pues qué buena pregunta. Empecemos muy bien por ese sentido, con las palabras ahora sí que más prácticas y más sencillas. Esperamos que te lleves mucha contribución de este episodio. Escúchalo hasta el final. Fíjate. El hackear la mente, amigo, nosotros le decimos así, pero hay otras personas que usan otras palabras como mejorar tu mente o como mejorar tus ideas o como tener más éxito, tener un despertar de conciencia, le llaman muchas personas. Eh, pero en técnicos muy prácticos, el hackear la mente es ir precisamente contra lo tradicional, ¿ok? O sea, lo que nosotros vemos que también con las redes sociales ahorita es muy fácil y tiene, pues obviamente tenemos acceso a ellas 24 horas, se pueden definir claramente cuáles son las líneas sociales, ¿sí? De pensamiento, de, perdón, de encauzar los ideales humanos, ¿sí? Y ahorita estamos obviamente en una época de consumismo material, el capitalismo, de que también cuando una persona se pone frente a una cámara, ya, ya la gente siente que eso es un respeto o que es una persona de experiencia y por lo tanto lo que te dice es real. O sea, la gente se deja llevar mucho por una persona que te dice que debes hacer esto en tu vida, porque eso fue lo que a él le funcionó. Y entonces esa línea también está muy marcada ahorita socialmente. Y el otro aspecto que también está muy marcado es que las personas quieren aprender y cambiar su vida con un video de 10 segundos, o sea, quieren las cosas tan rápido, sin retención, sin poner atención, sin entender. Aquí ya viene el concepto importante, que todo está dentro de nosotros, ¿sí? Así es. En el exterior, claro que hay motivadores, hay personas que te pueden ayudar, de las cuales puedes apalancarte, aprender, ¿sí? Ujú. Pero el discernimiento de esa conciencia, de eso que tú vas a decir, a ver, ¿qué me hace sentido? ¿Y qué es lo que no? Eso es lo que nosotros le llamamos la congruencia personal, ¿sí? Que va conectando cerebro con emoción y que por lo tanto va guiando a una personalidad y comportamiento y que por lo tanto, ya que eres consciente de eso, puedes decir, a ver, ¿me sirve o no? Y por lo tanto, hackearla en el sentido de eh, moldearla a que te vaya llevando sin perder tu personalidad, que te vaya llevando a un proyecto que sea de mucho más éxito. Eso es lo que nosotros le llamamos hackear. Y en el sentido de Ok. la mente, pues lo aplicamos de manera muy sencilla con terapias que tienen ya 50 años de existir, la verdad es que no son nuevas, pero siempre se le ha tenido mucho respeto, pienso yo, desde la perspectiva de que no vaya del lado de la manipulación, ¿ok? Porque muchas personas tienen miedo, obviamente hemos vivido muchas cosas en la vida como humanidad, en cuanto a sectas, en cuanto a programas de estos de training, programas de superación personal, que a la gente no les han servido.
y entonces, o que no les han servido como les han prometido, y entonces por eso dudan de este tipo de técnicas, pero nada les quita el respaldo científico que es la neurociencia. Es lo malo, ¿no, Nancy? Que hoy en día con tantas redes sociales, ya cualquier persona se siente coach. De hecho, esto lo platicamos un poquito en uno de tus episodios pasados. Todos son coaches, todos son líderes, todos son, ya porque tienes una presencia o un número importante de seguidores, pues ya eres, todo lo que tú digas es verdad, ¿no? Y hay muchísima mala información o una información totalmente contaminada que desafortunadamente las nuevas generaciones se las creen y quien realmente necesita hacer un cambio de manera de pensar, un cambio de chip, como luego decimos, Exacto. o un cambio de pensar fuera de la caja, el think out of the box, como también se comenta por ahí, pues caemos en este tipo de fraudes y no podemos alcanzar nuestros objetivos o los cambios necesarios para poderlo hacer. Esto tiene que ver mucho con la programación neurolingüística, como lo acabas de mencionar. ¿Cómo es eso, Nancy? ¿Cómo funciona? Sí, mira, te platicaba hace un momento que la programación neurolingüística tiene 50 años de existir aproximadamente ya en forma oficial, ¿ok? No es nuevo esto. Obviamente se fue pasando a través del tiempo con diferentes perspectivas, pero hoy en día todos ya sabemos los beneficios, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que en este caso sucede, por ejemplo, en los influencers o en los coaches que también tienen ahí en sus redes sociales? Ellos también Ajá, usan la programación neurolingüística, amigo, ¿ok? O sea, todos la usamos todo el tiempo, ¿sí? Porque es sí, lo que también se le conoce como mindset. Es esa, el establecimiento de todas esas ideas dentro de una actividad cerebral, ok, ¿sí? Es tal cual. Es esa red de neuronas que se van transmitiendo información de manera majestuosa, ¿verdad? Y a la vez también rapidísima, de milisegundos, y en donde pues obviamente están ahí conectando ideas, emociones, patrones de conducta y por supuesto palabras, sentidos, etcétera. O sea, todo está ahí en el cerebro trabajando sin parar. Se estima, por ejemplo, que tenemos entre 60,000 a 80,000 pensamientos diarios, de wow, los cuales, los científicos nos dicen que aproximadamente eso se convierte en un 80% de toma de decisiones, ¿ok? O sea, que la gran mayoría del tiempo estamos tomando decisiones desde lo más básico y ridículo, si tú quieres, desde dar un paso, avanzar, decir una palabra, quedarme callado. pero qué delicado, ¿no? Por supuesto, porque de ese momento de decisión es donde se pueden ramificar miles de, no lo voy a llamar consecuencias, sino como derivados. Vamos a Ajá, decir nada más así. Porque luego también se puede causar un poquito de descontrol en ese sentido. O sea, tú dices una palabra, causa como tal cual si le pones una piedra en el agua y causa ajá, olas, ¿verdad? sí, Pues de la misma, repercusiones, exactamente. De la misma manera es las palabras y las decisiones en cada ajá, momento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos mindset, programación neurolingüística, son casi lo mismo, ¿ok? Nada más que la programación neurolingüística es la ciencia que nos permite entender eso, ajá, ¿sí? O sea, es como el manual del uso del cerebro. ok, Entonces, cuando nos preparamos en eso, porque hay una certificación para eso, chicos, otra vez, ojo, no se vayan a confundir en ese sentido, ¿ok? Hay una preparación técnica y obviamente también práctica para poder llegar a este tipo de terapias, ¿sí? Que se convierten en terapias. Entonces,
Si la programación neurolingüística es el manual del uso del cerebro, ¿ok? No significa que yo sepa lo que Rafa en este momento esté pensando, Claro, sino que significa que sé cómo se dieron los factores para que surgiera esa idea, ¿ok? Y qué es lo que pudiera estar potencializando la idea o bien limitando la idea. Por eso, los que nos dedicamos a esto hablamos mucho de las ideas limitantes, que bueno, el 99% están relacionadas con el éxito. Cuando logramos algo, es porque tenemos el conjunto de ideas que nos permiten, ahora sí, llevarlo a la práctica, ¿sí? sí, O bien que si no nos está funcionando, entonces hay ideas que por ahí pueden estar estorbando. Y como terapeutas en ese sentido, lo que hacemos es trabajar con la persona, empezar a hacer preguntas para determinar cuál pudiera ser esa idea limitante que hay de diferentes tipos y demás. Y de ahí, lo que nosotros hacemos, yo les llamo la palabra, la eliminamos, ¿ok? En realidad, pues, lo que quiero decir es que la trabajamos, ¿sí? sí, Y te doy a ti en ese sentido, o a la persona que estoy consultando, otra perspectiva de la vida, ¿ok? ok, Entonces, esa es la programación neurolingüística como tal, y el mindset es ese conjunto de ideas, eso que se fue formando a través de toda la historia de Rafael, de acuerdo a lo que has vivido y a lo que no, ¿ok? Aquí tiene mucho que ver también lo que no hemos vivido, o lo que no hemos sentido, o lo que no hemos hecho. Entonces, ¿por qué? Porque también eso limita. Tenemos casos muy concretos de empresarios, ¿no? Por ejemplo, ahorita en este sentido de que las ventas han cambiado demasiado, los negocios, la forma de hacer relaciones comerciales, de crear experiencias de satisfacción, de vida, etcétera. Pero hay muchos gerentes y dueños empresarios que todavía quieren tener la dinámica pues anterior, ¿no? De que, ay, mira, este es mi producto, te gusta, lo quieres, te urge, te. Entonces, cuando trabajo con ellos, todavía vienen y me cuentan esas historias de gloria, ¿no? De que en el 2015 nosotros vendimos un tiempo récord de 80 millones de pesos y ahora, pues es que ahora ya cambiaron las cosas. Y me dicen, claro, y no, estás hablando de un 2015 que fue hace 10 10 años años, y bueno. trabaja todavía con ideas del siglo pasado, ¿no? De los noventas, no sé. Mucha gente sí. Créeme que todavía hay mucha gente que sí. Ahora bien, yo sé que las cosas han cambiado demasiado rápido. Y pequeño spoiler de la vida, pero van a cambiar más. O sea, vamos a más. Y era lo que tú y yo platicábamos el día que nos estábamos aquí conversando del tema. Vamos a más con la inteligencia artificial Así y es. con las nuevas generaciones. O sea, perdón, pero sí, sí están influyendo. Para los que tenemos ya más kilometraje en ese sentido, pues a lo mejor Ajá. nos va a gustar, si queremos seguir en la zona de confort de antes, ¿ok? Pero ojo también para las nuevas generaciones, eso no los hace que estén correctos o que sean los reyes, o sea, ay, Es pues correcto, nosotros funciona, ponemos pero las no, reglas ya, ¿no? También hay cosas, ¿verdad? claro, funciona, pero no funciona como debería, ¿no? A lo mejor ahorita crees que estás bien porque vas avanzando, pero no te has dado cuenta que estás en una carreta, cuando ya hay carros eléctricos, ¿no? O autónomos. Entonces, sí hay que, si quieres cambiar, si quieres tener, digamos, usando las marcas de la casa, una empresa feliz y una empresa homogénea, con mentes homogéneas, no porque seas director vas a ser más que uno de tus colaboradores, independientemente en la escala que se encuentre dentro de tu organización. Debe de Exacto, haber una homogeneidad de pensamiento, es mi manera de pensar. No puedes recibir o no puedes contratar generaciones nuevas cuando ni siquiera estás a la altura de pensamiento de ellos, ¿no? exacto. Si tú le pides un reporte a una de estas personas y te lo va a generar con herramientas nuevas
y te va a dar grandes resultados, no puede ser que tú le pidas un reporte utilizando cualquier otra plataforma que pues se utilizaba hace mucho tiempo. Te va a dar resultados, pero no vas a llegar al 10, vas a llegar al 7, al 5, no lo sé, depende de muchas cosas. Ahorita que mencionabas a las empresas, conocemos en este siglo, muchas de las empresas con las que trabajamos hoy en día fueron creadas en este siglo a través de una calidad de pensamiento diferente, un pensamiento disruptivo, que es anoche que estaba leyendo, me preguntaba yo, ¿cuál es la diferencia entre la disrupción y el hackeo de la mente? Puede haber muchas, sin embargo, también inciden en otras ideas que encontré. Hice aquí una analogía y tanto la disrupción que nos lleva a innovar nuevas formas de hacer las cosas, el hackear la mente nos lleva a cambiar la manera de pensar. Una cosa es hacer con la disrupción y la manera de pensar es cambiar las cosas. Y encontré un punto en donde inciden ambos términos. Ambos tienen una necesidad y ambos tienen una solución. Es ahí donde encontré que inciden estos dos términos. ¿Tú cómo ves la disrupción y el hackeo de la mente? ¿Cuál es tu opinión? ¿En qué inciden? ¿En qué se diferencian? Si nos puedes comentar un poquito, Nancy. Sí, claro. Sí, efectivamente, el pensamiento disruptivo es hacer las cosas completamente a lo contrario a lo que el mercado o nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Ujú. Se aplica mucho a las ventas, a la productividad, a los trabajos, pero también puede ser en lo personal, que hacerlo completamente distinto. Por ejemplo, hay muchas empresas hoy en día que tienen ideas muy disruptivas para conectar mejor con el cliente, ¿verdad? Pero también Sí, hay ideas, por ejemplo, en ese sentido, que son disruptivas, pero que no son lo que el mercado quiere, o lo que el mercado necesita, o lo que el mercado está dispuesto a pagar. ¿Ok? Entonces, por eso lo disruptivo es importante en términos de creatividad, de crecimiento, de cambio, de mantenerse en la jugada del mercado, sobre todo ajá, de lo que es en las empresas. Y también en lo personal, por ejemplo, en términos de hacer ejercicio, ¿verdad? De que, pues, oye, yo siempre lo tradicional era ir a correr o caminar. Y ahora, pues, me gusta ir a la bicicleta, de esas que tienen, que están bailando al estar con la rutina. O, por ejemplo, tú, amigo, que se van de rodada y que se van a diferentes lugares y que a lo mejor han cambiado un poquito el esquema de lo tradicional, de que se juntan y hacen un equipo, o no sé, ¿verdad? Le vas cambiando lo que es la forma de la idea para poder lograr o para hacerlo diferente. Pero el hackear la mente va más allá porque hay que tener la conciencia para poder ejecutarla o para poder ser consciente de sí, hackear. Es decir, eh, tiene que ser un pasito atrás en cuanto a conocimiento para poder entender y ver desde arriba. Yo lo quiero poner así con este ejemplo, como si tú te salieras de ti mismo, para que si fueras un tercero, dijeras, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Me funciona o no? ¿Cuál es mi porcentaje? ajá, ¿Dónde pudiera estar lo que no me está funcionando? Y entonces ahí, sin ego y sin juicio, ir a trabajarlo. ¿Ok? Y sí, volviendo precisamente al pensamiento disruptivo o a la creatividad, lo podemos poner así tal cual. Si tú quieres hackear tu mente, te sales, te pones como un tercero y observas tu entorno y dices, a ver, ¿cómo puedo ser más disruptivo? Ahí estás hackeando así tu es. mente para ser disruptivo. Y entonces dices, ok, ¿puedo con estas herramientas o no? ¿Cuáles son las ideas que me están limitando? Por ejemplo,
algunos de nuestros padres quizá nos dijeron cuando éramos niños, es que eso son puros sueños, son puras ilusiones vagas. Lo importante es trabajar. Entonces, por eso también nos cortaban mucho la creatividad cuando éramos niños. Y ahora de Ujú. adultos, pues no sabemos desarrollarla, ni aplicarla, ni crearla, ¿verdad? Entonces, pudiera haber por ahí una idea anclada en ese patrón de conducta, de ese mindset, que te está diciendo, ¿para qué? ¿Para qué crear cosas nuevas? Ya, mira, ponte a hacer 25 abdominales, 4 series, ¿verdad? Entonces, pero a mí las abdominales me lastiman. Sí, pero no hay otra forma. Entonces, ahí es en donde nosotros vamos y trabajamos para ser más disruptivos, para ser más creativos, o bien para otros temas, como ser mejores líderes, mejores padres, tener más dinero, tener una mejor pareja, en fin. Oye, Nancy, una pregunta. ¿Tú crees que el podernos cambiar el chip, poder hackear nuestra mente, es necesario un motivador externo? Te voy a poner un ejemplo. Em, los maratonistas. Ujú. Los maratonistas se entrenan para correr un maratón, un medio maratón. Los corredores, vamos a hablar de los corredores. Sí. Hay una etapa durante la carrera que la conocen ellos como el muro, Ujú. que todos se encuentran con él. Y el muro no es más que un cúmulo de agotamiento, tanto físico como mental. Sucede que su entrenamiento diario, aparte de ser físico, trabajan mucho su mente, porque sin duda ellos se cansan durante la carrera. Claro, por supuesto, es Entonces, verdad. a la hora que se topan con el muro, que se lo encuentran, es una emoción negativa. Tiene ambas caras, ¿no? Es como una moneda en el aire. Tú puedes Exactamente. decidir en ese momento, a pesar de tu agotamiento mental y físico, tú puedes decidir si vas a continuar o no. Ujú. Entonces, es un tipo de reprogramación de tu mente. A mí Sí. me ha tocado que ya estás agotado en el camino, calambres, te duele todo, la espalda, pero si tú decides continuar, tienes grandes posibilidades de cruzar la meta, de lograr tus objetivos, porque Sí. para eso entrenaste y para eso eh, te inscribiste a esa carrera, te comprometiste contigo mismo, con nadie más. Entonces, el hackear tu mente tiene alguna relación con esta manera de pensar. Por supuesto. Y es justo lo que usan los deportistas de alto rendimiento. Qué bueno que traes al tema lo que son los deportes, porque es de donde, uno de los rubros donde se usa más la programación neurolingüística, pero no es la única. Todos sabemos, por ejemplo, que atletas de alto rendimiento tienen su propio coach de programación neurolingüística, que a veces le llaman psicólogo o a veces le llaman el que los acompaña o etcétera. Sí, Y él es el que se encarga de estar cuidando esa salud mental, ¿sí? Y que vaya orientada otra vez a la meta, al propósito, a lo que se está buscando. Y luego ajá, ya después se pueden trabajar las otras cosas, ¿ok? Que eso es algo muy importante también. Cuando no sabemos de este tema y cuando no tenemos el apoyo de un experto, vemos las situaciones como muy difíciles, ¿verdad? En lugar de verlas como pequeñas cajitas que vas, o pequeños momentos, etapas que vas superando y listo, ¿qué sigue? Ah, ok, esto nada más va a ser una etapa y sigue. Ahí depende mucho, obviamente, de cómo sea nuestra perspectiva, nuestro mindset y de cómo quieras trabajarlo. También depende mucho la forma en que la persona aprende, ¿ok? O sea, cuando nos dedicamos al coaching de programación neurolingüística, no nada más voy a ir a decirte lo que tienes que pensar y lo que no. También tengo que saber cuál es la forma en que a ti te gusta que yo interactúe contigo, que si te digo las claro. cosas muy directo, que si te digo las cosas un poquito más endulzadas, ¿sí?
Todo tiene que ver otra vez con el mindset, pero entonces el punto es que ese trabajo es el que se va desarrollando con esa preparación mental. Por supuesto que eso que dices tú del muro, sí, es normal, es común y además eh, es parte de la biología del cerebro, que es cuando yo les digo aquí, para dudas o reclamos, o sea, dígale a Diosito de cuanto al cerebro, porque yo nada más aprendí a interpretarlo, a saber cómo funciona, yo qué, o sea, al final de cuentas el cerebro está diseñado para que, o sea, para que apliquemos la energía en el menor rendimiento posible. O sea, sí, somos flojitos por naturaleza, ¿ok? Sí, También somos mucho de debatirnos a nosotros mismos. En el caso que acabas de poner de la carrera, por ejemplo, eh, la persona se está preguntando a sí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De verdad funcionará esto? ¿Me va a servir para algo? Yo con tantas cosas en la vida y tener que estar, no sé si me explique, se empiezan a venir esa avalancha de ideas, ¿no? Y entonces ahí es en cuando primero hay que aprender a detenerlas, que es lo que nosotros le podemos llamar la autorregulación, ¿ok? Y luego empezar a administrarlas. Y en ese sentido depende mucho, como les digo, de cada persona, pero básicamente ahí la idea principal que yo propondría en este momento es que se concentren otra vez en el qué quiero. ¿Verdad? Tú mismo lo dijiste, ya te hiciste un propósito, un compromiso contigo mismo, determinar la meta. Entonces ahí es en donde al administrar empiezas a analizar y decir, oye, bueno, si le meto más esfuerzo, pero me voy a lastimar la rodilla, pues no vale la pena, ¿verdad? Si le bajo el ritmo, pero aunque no llegue en primer lugar, ¿sí? O sea, empiezas a hacer tus propias, ahora sí que análisis interno, sí, porque tú eres el que te conoces mejor a ti mismo y, bueno, en teoría, sí, claro. y de ahí empezar a obtener otra vez. Yo siempre se los expreso así, el mayor porcentaje de éxito posible dentro de la situación que estás viviendo. Si ya con todas las variables que estás analizando, te das cuenta que esa meta o esa carrera en específico ya no va a ser tan productiva como tú querías, bueno, la terminas, sí o no. Le bajas al ritmo, sí o no. O no, le aprietas, porque sí, sientes que puedes. Todo no te estoy diciendo la respuesta, te estoy diciendo cómo en que tú la encuentres. Y así es como funciona el hackeo de la mente. No te voy a decir los 5 pasos para que siempre ganes una carrera. Pues porque depende de tantas cosas. Tú y yo lo sabemos. Exacto. Sí, realmente cuando tomas esa decisión es cuando realmente empiezas a dar lo mejor de ti, ¿no? Que también es un punto importante de la parte del hackeo del mindset o el del cambio de chip. En cómo te estás hablando a ti mismo, qué es lo que te estás diciendo, por qué te lo estás diciendo, ¿sí? ¿Por qué te lo dice la gente? A veces no somos nosotros, ¿eh? Ojo, eso también es importante y también vale. Hay muchas ocasiones es la gente que está a nuestro alrededor y cómo lo recibimos, cómo lo entendemos eh, y cómo obviamente le damos peso o no, ¿sí? También hay muchas veces en que nos dicen las cosas y no escuchamos y luego lo experimentamos. Entonces, de ahí se van surgiendo otras decisiones y patrones de conducta. Pero lo más importante, no nos desviemos del caso, del ejemplo. Si ustedes quieren tener carreras exitosas, ¿sí? De la que quieran, de la que elijan, del ejemplo que sea, es indispensable que se conozcan ustedes mismos, que sepan administrar sus pensamientos y que puedan aprovecharlos al máximo, quitando la mayor cantidad de ideas limitantes posible. Esa es la fórmula mágica, la fórmula secreta, el concepto que queremos transmitir. Porque otra vez, te puedes repetir a ti mismo 10, 20, 50,000 veces que eres el mejor maratonista de México, ¿sí?
Pero entonces, en el momento, tú mismo te flaqueas, tú mismo te autosaboteas, que nosotros así le llamamos, y entonces, pues como quiera no lo vas a lograr, te vas a frustrar, vas a volver a empezar, te vas a volver a desmotivar, en fin. Entonces, tiene que haber el trabajo ahí interno y ahí es en donde, o bien hay personas que no necesitan tanto trabajo. Dicen, ¿por qué se les da tan fácil? Porque ya supieron entender cuáles son sus talentos, están preparados, tienen las herramientas, han trabajado y además no tienen ideas limitantes. Pues ahí es Sí, en claro, y donde no está es la fórmula fácil, o ganadora. sea, no es fácil siguiendo con la línea del deporte, para hacerlo, necesitas mucho tiempo para hacerlo y para eso necesitas disciplina. La disciplina es súper importante.